El título del mensaje del día de hoy se llama Caminante si hay camino. El lugar en el que nos encontramos cada uno de nosotros ha sido por las decisiones que hemos tomado o que otros han tomado por nosotros. En nuestro caso como familia, estamos en un país por una decisión que tomamos mi esposa y yo. Y mis hijos están aquí por esa decisión de nosotros como papás. Ellos no decidieron nada. Entonces, igual ha pasado con cada uno de nosotros. Estamos donde estamos por decisiones propias o por la de otros. Hemos recorrido un camino que seguramente ha traído una serie de vivencias que algunas son buenas, otras no tan buenas. Algunas de esas vivencias han sido como los mejores momentos de nuestra vida y en otras ocasiones como los peores momentos de nuestra vida. Y lo mejor es que aún tenemos mucho por caminar, mucho por recorrer, mucho por conocer, visitar, vivir, explorar, mucho por caminar. Y muchas veces hemos creído que ese camino se recorre como lo decía el salmista Joan Manuel Serrat. ¿Lo conocen? Si usted es menos de 35 años, luego busca la canción Caminante no hay camino y le pregunta a sus papás de quién era ese señor. Y en su canción este hombre escribe lo siguiente. Me tomé el trabajo de traerles la letra. Dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino. Muy profundo. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Dice, hace algún tiempo en ese lugar ya todos se están acordando de la música, ¿no? Ya los vintage ya se están ahí acordando de la música. Hace algún tiempo en ese lugar, bueno, no van a cantar ahora, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oye la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Es tan profundo y más adelante miren lo que escribe este hombre. Cuando de nada nos sirve rezar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Profundo. Ojo, no crean que yo soy de esa época, yo solo escuchaba la música que le gustaba a mi papá. Entonces, amigos caminantes, claramente que cuando caminamos dejamos un camino, pero no necesariamente como lo dice Joan Manuel Serrat, se hace camino al andar. Porque si vamos a la palabra en Isaías 55, 8, 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos. Pues queridos caminantes de mi red familia, les quiero decir que sí hay camino y se camina en obediencia. El primer punto que les quiero dejar es que sí hay camino y se camina en obediencia. Y acompáñenme a ver Salmos capítulo 25, versículo 8 al 10, que dice lo siguiente. Miren, existe ya el camino y es el mejor camino que nosotros mismos que podemos tomar y el mejor que el mismo que nosotros quisiéramos inventar. Ahí en el Salmo del 8 al 10 dice: el Señor es bueno y hace lo correcto. Les muestra el buen camino a los que andan descarriados. Guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Estos 3 versículos nos dan 3 puntos para el camino que Dios trazó para nosotros, que es lo mejor que debemos recorrer, porque es un camino perfecto, no por el terreno que debemos pasar, sino por quien lo hizo. Lo hizo
para que cumplamos el propósito que diseñó para cada uno de nosotros. Es un camino de prosperidad. Una prosperidad que no es la misma que el mundo nos enseña, que se basa en material y ego, o sea, riquezas y fama. Es una prosperidad según el reino de los cielos, el reino de Dios. La prosperidad es plenitud en todo. ¿Qué quiere decir? Plenitud en espíritu, alma y cuerpo. Es decir, corazón puro, manos santas, cuerpo sano, mentes sanas, abundancia de dones del Espíritu Santo para poner al servicio de otros. Porque no me dejarán mentir, pero no hay nada que llene más nuestra vida que dar nuestro servicio a otros, servir a otros y ver la libertad en otros. Entonces, estos 3 versículos hay 3 puntos. El primero es que caminante sí hay camino y es para todos. Porque el versículo 8 dice, el Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados. ¿Y quién de aquí de este ministerio no estuvo descarriado una vez en su vida? Porque nacimos del pecado. Entonces, Él dice que muestra el camino a los descarriados. Es decir, está disponible para todos. Porque ninguno que escuche este mensaje ha tenido su vida 100% encarrilada en el camino correcto. Por la naturaleza pecaminosa, por nuestro corazón engañoso. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y por eso es que Salomón en toda su sabiduría dice en Proverbios 4:23 que sobre todas las cosas guardadas guardemos nuestro corazón porque Él determina el rumbo de la vida, es decir, el camino que vamos a recorrer. Entonces, la buena noticia es que el camino está disponible para todos. En el segundo versículo, el versículo 9, ese punto es, aquellos que aceptan el camino tienen guía, no están solos. ¿Por qué? Dice, guía a los humildes para que hagan lo correcto y les enseña su camino. Dios es tan hermoso que no solo muestra el camino y le dice al caminante, mira, si hay un camino, sino que le dice, yo te voy a guiar por ese camino. Y aquí habla de los humildes. ¿Por qué será que habla de los humildes? Porque solo los humildes son capaces de reconocer que el camino que Dios creó para cada ser humano es mejor que el camino que cada humano quiere recorrer por su propia cuenta. Eso quiere decir humildad. Humildad para decir, sí Señor, hoy quiero abandonar mi antigua manera de vivir y comenzar a vivir según tu camino. Y uno pensaría que luego que Dios muestra el camino, lo aceptamos con humildad, recibimos su guía, ya vamos a llegar al destino correcto. Pero tristemente muchos nos quedamos hasta ahí, hasta el versículo 8. Pero hay más. Para llegar al destino correcto es necesario más que humildad, y es obediencia y sumisión. Porque Dios nos puede guiar, pero si no seguimos sus instrucciones, habremos comenzado en sus caminos, pero nos terminamos alejando de ellos. El versículo 10 termina diciendo, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. En este tercer punto o nivel de comprensión del camino de Dios es que claramente ya no solo tenemos su guía y su dirección, sino que tenemos su compañía. Porque ¿cómo puede mostrar a alguien su fidelidad y su amor inagotable si no está presente? Entonces, para aquellos que deciden obedecer su pacto y cumplir sus exigencias, sus mandamientos, sus instrucciones, pueden contar con la compañía del que hizo el camino. Entonces quiero dejarles el siguiente punto, es caminante si hay camino y se camina obedeciendo. No es golpe a golpe, es obediencia a obediencia. Recuerdo que en un viaje que hicimos como familia, nos fuimos a una isla chiquitica y la idea de esa visita era poder llevar el auto en ferry, ¿no? Y
y podernos mover por la isla, a ver qué conocer, a ver qué había. Y estar más cómodo, claramente. Pero cuando llegamos para comprar los tiquetes para el ferry, ya estaba full. Entonces nos dijeron, no, la única es que pues se vayan sin el auto y como es pequeña, pues allá caminan. Pues bueno, y al fin de cuentas es turístico y uno puede caminar. Es como de 5 kilómetros más o menos de ancho por 4 de largo, o sea, era pequeña. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a aventurar. Cuando llegamos con un sol brutal así, duro, duro, nos bajamos del ferry y en menos de 3 minutos todos los autos que iban en ese barco y las personas que llevaban su bicicleta desaparecieron. Nos vimos solos frente a una carretera larga, larga. Nosotros veíamos eso y yo me veía como las películas de Lejano Oeste por allá que empiezan a caminar, a empezar a sacar así el dedo para que los lleven a uno. Y bueno, pues nos llenamos de valor y dijimos, vamos a caminar. Tuvimos una experiencia diferente a nuestras expectativas. Empezando porque lo que era turístico era una fábrica de queso, el museo era una iglesia abandonada y había un barco también abandonado que lo pintaron con un toque de pirata y eso era todo el turismo que había. Mas sin embargo pasó algo que no nos esperábamos. Luego de una larga caminata bajo ese sol abrasador, llegamos a una casa que tenía una bandera de Guatemala y decía algo como, no me acuerdo muy bien, pero decía algo como 100% chapines o chapín 100% o somos chapines. Cuando vimos eso, chapines es la palabra que identifica al guatemalteco 100%. Entonces dijimos, no, llegamos, mejor dicho, al paraíso porque vamos a encontrar a alguien que hable español y no solo francés. Entonces vimos esa bandera y dijimos, nos vamos a preguntar y mi esposa, que es un poco tímida para hablarle a las personas no conocidas, ese día estaba dispuesta a renunciar a su timidez, ir a golpear la puerta y decirle que nos explicaran qué hacer, a dónde ir, qué comíamos, dónde íbamos. Y pues resulta que en ese momento llegó un auto a esa casa y llegaron los habitantes de la casa. Y de una, nos mandamos al carro y ¿cómo están? Hicimos amistad, Y el señor le dijo, no, pues si quieren, súbanse al auto y los llevo a conocer la isla. Dijimos, bueno, aleluya, gloria a Dios. Apareció un ángel y nos llevó a recorrer esos 3 puntos turísticos. Entonces, al terminar ese recorrido, el hombre nos va a dejar en una tienda y antes de bajarnos, sentí en mi corazón que debía orar por él y le dije, ¿será que puedo orar por ti? Y este hombre con sus lágrimas en sus ojos aceptó. Dijo, sí, por favor. Y empezamos a orar. Y este hombre hizo su oración de fe y pues obviamente empezó a llenarse de Dios porque llevaba mucho tiempo alejado de su familia. Él estaba allá por mucho tiempo. Le tocaba dejar su familia en Guatemala para poder trabajar, llevar su provisión allá. Entonces se sentía solo y con esa oración Dios lo llenó de amor y decía gracias, gracias porque la verdad me sentía solo, me sentía mal y el Señor lo llenó. Sin embargo, eso no fue lo que más marcó mi vida de ese viaje. Lo que más marcó ese viaje para mí, lo hizo especial, es que mientras que caminábamos por esa carretera larga, me fui aparte con mi hija. Y ella comenzó a hablarme y a expresar sus pensamientos de una manera que yo nunca lo había visto. Ella nunca lo había hecho. Y no porque tuviera una mala relación con mi hija, sino porque la manera de ser de ella es muy, muy callada. De hecho, pues como lo atrajimos aquí, le tocó empezar a enfrentarse a un idioma nuevo. Entonces todo el tiempo tenía 2 idiomas en la cabeza, pero no hablaba ninguno bien. Y ese día se rompió una barrera de comunicación que teníamos, no por eso, porque tuviéramos algo malo, sino porque había algo que no nos dejaba acercarnos. Y recuerdo que yo trataba siempre de ganarme su corazón, su atención para construir esa relación de una manera sana, pero solo hasta ese momento, caminando, se cumplió mi sueño. Me gané su corazón. ¿Cómo? Escuchándola, preguntándole, hablándole. Y mi relación con ella ha sido
como nunca antes había sido. Hoy nos besuqueamos, me deja mensajes por todo lado diciéndome que me ama. Yo me siento a trabajar y encuentro papelitos así con palabritas que dice I love you. Voy a mi sitio de oración y en mi muro de oración me pone post-it, te extraño mucho, te amo, te voy a extrañar. Siempre encuentro algo porque se rompió, o sea, cambió. Entró a una relación más íntima con ella. Es más, hemos escrito una canción juntos, donde nos declaramos como ese amor que sentimos, y lo curioso de esa canción es que habla que aun cuando ella tome su propio camino, seguiremos unidos por el amor que nos tenemos. Y es exactamente, iglesia, lo que pasa con Jesús, porque no se trata solo de aceptarlo. Tampoco es suficiente con recibir su guía. Es necesario caminar con Él para tener un grado de intimidad mayor, donde se rompa toda frialdad de nuestro corazón, donde podamos escuchar su corazón latiendo por nosotros y diciéndonos: te he amado con amor eterno. Sigue caminando, sígueme obedeciendo, porque te voy a llevar a cosas que ningún ojo ha visto. Te voy a enseñar cosas que ningún oído ha oído, y te daré conocimiento que aún no se ha dado al corazón de hombres. Pero hay quienes, según estos versículos, solo escuchan el camino de Dios, pero no lo aceptan. Hay quienes aceptan el camino de Dios, pero no su guía. Y hay quienes aceptan su guía, pero no su compañía. Entonces no obedecen y terminan apartándose. Pero hay, que yo sé que están en este grupo, hay quienes escuchan el camino, aceptan su guía y su compañía y obedecen el camino. Estos son los caminantes del reino de los cielos, porque a mayor nivel de obediencia, mayor nivel de intimidad, mayor nivel de fe, mayor nivel de prosperidad y plenitud. En Eclesiastés 10:2 dice: una persona sabia elige el camino correcto. El necio toma el rumbo equivocado. Se puede identificar a los necios tan solo de ver cómo andan por la calle. El camino correcto que nos lleva al destino que Dios preparó para nosotros, ustedes lo han escuchado en Juan 14:6. No es un lugar, no es una posición geográfica, es una persona. Y seguramente ustedes ya la conocen. Dice: Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Jesús se identificó como el camino. ¿Y sabían ustedes que por un tiempo ese fue su nombre, como lo describían a él? Al principio le pusieron el sobrenombre de El Camino a Jesús. En Hechos 9 menciona cómo Saulo de Tarso, que después fue nombrado Pablo, el apóstol Pablo, iba tras los seguidores del camino. Dice Hechos 9:2, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino, con C mayúscula, que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, hombres y mujeres, de regreso a Jerusalén encadenados. Y este hombre, al tener un encuentro, ¿en dónde? En el camino a Damasco, terminó siendo transformado, renovado, recreado. ¿Por qué? Porque creyó, aceptó y decidió hacer la voluntad de Dios. Y luego terminó siendo un predicador del camino como ningún otro en la historia. Entonces, ahora quiero pasar al siguiente punto. Caminante, si hay camino y se camina con fe. Si leemos los evangelios, Jesús realizó una cantidad de milagros, según lo describe el apóstol Juan. En su último versículo del libro del Evangelio de Juan dice muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Muchas de esas cosas ocurrieron ¿en dónde? En el camino por donde Jesús iba, como la mujer samaritana, la mujer con el flujo de sangre, perdón. Literalmente, esta mujer, ¿qué hizo? Se le atravesó a Jesús en el camino y por su fe obtuvo su sanidad. Eso lo encuentran en Lucas 8:40 en adelante. O como Zaqueo, que la historia de Zaqueo está en Lucas 19 del 1-6. Este hombre buscó a Jesús cuando iba por el camino en la ciudad de Jericó.
Y al ser de baja estatura, dicen las escrituras, que se adelantó, se trepó en un árbol para poder ver a Jesús. Y vaya encuentro el que tuvo este pequeño hombre. Tal vez tenía una estatura baja, pero tenía una gran fe, porque hizo lo que humanamente era posible para llamar la atención del maestro. Y esta fe trajo salvación a su casa. Cuando Zaqueo confiesa su pecado, en Lucas 19:9 dice que Jesús respondió: y la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. ¿Y quién es Abraham? ¿O quién era Abraham? ¿O quién sigue siendo Abraham? El padre de la fe. Es decir, este hombre adquirió el título hijo de la fe, Zaqueo. ¿Por qué? Porque se atrevió a cruzársele al camino, a buscar en el camino a Jesús, al maestro. Siguiente punto es caminantes. Si hay camino y se camina agradeciendo. En Lucas 17, del 11 al 19, narra la historia de los 10 leprosos. Y yo les quiero leer. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, es decir, por el camino, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon desde lejos, alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. En corito le gritaban. Cuando Jesús los vio, dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sano, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Curioso. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El camino es para todos. Y cuando leemos esta historia, nos sorprendemos de ver que de 10 hombres, solo uno se volvió, se postró rostro en tierra dándole gracias, y deja claro que muchos buscan un camino para la sanidad, pero pocos para la salvación. Muchas veces nosotros, y nos sorprende, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros queremos salirle al encuentro a Jesús para recibir nuestra restauración, pero pocos permanecemos a sus pies para seguir caminando con Él. Es lo que vemos hoy en día. Muchos que eran cristianos han abandonado el camino, porque al recibir lo que querían, se olvidan que el destino no es la sanidad, no es la restauración del matrimonio, no es la restauración de las finanzas, no son los milagros, ese no es el destino. Eso es tan solo parte de lo que se puede experimentar caminando con Jesús. Pero hay más que el milagro, y es una vida eterna, una eternidad esperándonos para seguir cumpliendo el llamado que se nos ha hecho aquí en la tierra. Como bien sabemos, estamos viviendo en los últimos tiempos, y una de las características de estos tiempos es que, lo dice el 2 Timoteo capítulo 1, creo que es, que aumentará la gente malagradecida, amadores de sí mismos. En este punto, que Dios me permita profundizar en algún otro momento en cuanto al agradecimiento, porque el camino se camina agradeciendo. El otro punto es, caminante si hay camino. Se hace camino al clamar. No al andar, al clamar. Y en Marcos 10, 46 al 52, quiero narrarles, parafraseando la historia, de un hombre llamado Bartimeo. Tal vez ustedes lo han escuchado un montón de veces, pero Bartimeo era un hombre ciego. Y dice ahí que vinieron de Jericó, al salir de Jericó y sus discípulos y una gran multitud. Pues le quedó como describen a Bartimeo. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Bartimeo el ciego, o sea, a él le tenían el apodo del ciego, hijo de Timeo, y Timeo significa impuro. O sea, el pobre estaba mal y con sus nombres lo dejaron, como decimos en Colombia, en la inmunda. Entonces,
Este hombre, que no era digno porque era impuro, escuchó a una gran voz que iba pasando por ahí y sabía que era Jesús el Nazareno. Y yo traje parte de mi vestuario y Bartimeo estaba así, más o menos. Este es un Bartimeo moderno. Estaba así y cuando él escuchó con sus ojos cerrados, perdónenme porque aquí tengo que expresar un poco lo que hizo este hombre, y él simplemente escuchaba voces pasando. Ustedes se imaginan una multitud. Quiero que usen su imaginación y se imaginen esta multitud pasando y este hombre que no puede ver y solo escucha voces y voces y voces y voces. Y le dicen es que es Jesús de Nazaret. Cuando él se entera que es Jesús de Nazaret, dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero resulta que muchos de los que estaban acompañando a Jesús en ese momento lo que hicieron fue decirle: cállese, cállese, no sea fastidioso, no es que el maestro va camino a su agenda que tiene programada. Pero cuando muchos de los que iban ahí seguramente eran los que ya habían recibido su sanidad, triste. Muchos ya habían conocido lo que el maestro era capaz, triste, pero no eran capaces de decirle: ven, vamos a llevarte, vamos a alzarte porque tú no puedes ver. Entonces Bartimeo, al verse impedido, empezó otra vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y hubo un silencio total, iglesia. El clamor de este hombre logró parar la agenda del maestro. Llamó la atención de Jesús. Y dicen que Jesús se paró, volteó a mirar y dijo: tráigame a este hombre, al impuro, alias el ciego. Quiero hablar con él. Y ahí sí aparecieron los lambertos. Aquellos que iban con él, que le han dicho: cállese, ay, ven, ten ánimo que el maestro te va a llevar. Y se lo llevaron. ¿Saben qué dice la escritura? Dice en el versículo 50, dice: él entonces tenía su capa. Y dice: arrojando su capa, la tiró, se levantó, vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, quiero ver. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Saben qué me llama la atención? Que Jesús le dijo: vete. Él no quiso. ¿Para qué volver a aquello que representa la capa en las escrituras? Aquello que te da seguridad. Aquello que por mucho tiempo has tenido, que te da calorcito, que es lo único, pero es que lo amo tanto, pero es que significa tanto para mí, pero es lo que me identifica. La capa es lo que me identifica. Si ustedes miran las escrituras, ¿qué significaba la capa para Elías? Era el manto que lo cubría. La capa que tenía este hombre era una capa impura. Y le dice Jesús: vete, ya eres salvo. Pero él dice: pero ¿para qué voy a volver? ¿Para qué quiero yo tener esto si no es necesario? Si en ti ya puedo ver lo grande que tú eres. Ya puedo ver el camino que has trazado para mí. Ya puedo ver lo misericordioso que eres. Ya puedo ver que esto tan solo es un milagro, pero no es mi destino. Yo puedo caminar contigo y no soltarme y no volverme a vestir con esa capa que me tenía con un mal nombre. Me decían el impuro, alias el ciego. Ahora soy el que ve lo que Jesús hace. ¿Por qué querer irse y abandonar? Aquel que ha abierto los ojos para que tengan un nuevo camino. Y hoy te digo, quiero dejarte en tu corazón: ¿por qué querer abandonar el camino si tú ya has visto lo que Jesús es capaz de hacer? ¿Para qué volver a tomar esa capa que te identifica como impuro si Él ya te purificó? El hecho que aún no tengas respuestas a tus oraciones no es motivo para abandonar, porque el camino hay mucho más por ver. Pero necesitas clamar, porque caminantes se hace camino
clamando. Es tiempo que tu clamor llame la atención de Jesús. Miren, yo tuve 2 encuentros con Jesús. El primero, recuerdo que iba caminando por la calle. En Bogotá, los que viven en Bogotá conocen carrera séptima entre calle 53 y 51. Y iba caminando y la verdad, yo iba caminando con una capa esta y un poco más grande y pesada. Porque yo había escuchado del camino y había dicho, sí, Señor, yo te acepto, sí. Pero seguía en pecado. Y el pecado me consumió. Y el día más oscuro era en la noche. Y yo me acuerdo que llegó un punto en que yo no era capaz ni siquiera de levantar mi mirada al cielo. Porque me daba vergüenza. Porque yo conocía quién había querido quitarme esta capa, pero yo me había aferrado a ella, a mi pecado. Y recuerdo que cuando iba caminando, había dejado a alguien y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ir este camino porque me siento mal. Hay algo por dentro que no me deja ser lo que yo soy. Y me sentía tan mal y me fui caminando y lloraba porque me daba vergüenza con Dios. Y tuve una visión. En esa visión recuerdo que me veía yo en un hueco tratando de salir en mis fuerzas. Entonces cada vez que yo intentaba subir, era un hueco como de arena, me deslizaba. Y decía, no importa, aquí voy otra vez. Intentaba y me deslizaba. Hasta que salió una mano desde arriba y me dice, ¿aún quieres intentarlo solo o quieres tomar mi mano? Y ese día dije, pude levantar mis manos al cielo porque era la única forma de tomar su mano y decir, sí, Señor, yo quiero caminar de tu mano. Y empecé a caminar, pero como lo decían las escrituras, llegó un momento en que no quise su compañía. Porque el mundo lo atrae a uno tanto que uno prefiere, por eso las escrituras dicen que la vía grande, ancha, es lo que lleva a la perdición, pero la vía angosta es la que lleva a vida eterna. Y me alejé y trajo infidelidad a mi casa, trajo deshonra a mi casa, trajo pecado a mi casa. Y como yo ya había experimentado el camino, estaba tan mal que yo sabía cuál era el destino y sabía qué es lo que yo tenía que hacer. Esta vez yo no esperé que Jesús viniera y me apareciera porque Él ya lo había hecho por mí. Ahora era el momento en que yo le saliera al encuentro y empecé a buscar a Dios como nunca antes. Y hubo un congreso de jóvenes que hicieron en Bogotá. Y le dije a mi pastor, yo quiero ir a ese congreso. Ay, eso es para jóvenes, para chinos, usted ya está viejo. No me importa, yo quiero ir allá porque yo siento algo que tengo que salir. El maestro va a pasar, entonces necesito ir. Que eso vale, que no me importa, yo pago, hago lo que sea. Le insistí tanto que el pastor dijo, ¿sabe qué? Vaya, ya lo escribí, y entre. Yo dije, bueno, entré. No me pregunten de qué predicaron, no tengo ni la más mínima idea, no me acuerdo. Solo me acuerdo que estaba en aquella iglesia sentado al final porque los jóvenes estaban allá al frente y yo me quise hacer atrás porque sabía la vergüenza que tenía a causa de mi pecado. Mas sin embargo, recuerdo que cuando hicieron el llamado, dejé mi capa. Dije, ya no más. Dejé mi capa, dije, el maestro me está llamando. Dejé los lentes, dejé todo lo que me estaba identificando y de todos los que pasaron fui el primero. Y cuando pasé ahí, recuerdo las palabras de aquel pastor que Dios usó y me dijo, ni siquiera oró por mí, simplemente me dijo, ¿qué has hecho con lo que te he dado? ¿Dónde estabas metido? Y ahí descubrí que las mismas palabras que Dios le había dicho a Adán en el jardín del Edén cuando pecó, ¿dónde estás que no te veo? Eran las mismas palabras que me estaba replicando a mí. No pude más y tuve que caer rostro en tierra y decirle, Señor, yo reconozco que he pecado, que te he fallado, que he caído bajo, Señor, que abandoné el camino que tú habías trazado para mí. Pero te pido, Señor, que ahora me des una nueva oportunidad. Y este hombre, usado por Dios, me dijo, ¿sabes qué? No peques más,
y ve a donde te envío, porque te necesito para mi obra. Ese momento fue el que partió mi historia en dos, porque decidí abandonar aquello que me identificaba como el infiel, como el borracho, como aquello que me daba seguridad con mi trabajo, el trabajador. Y esa es mi invitación el día de hoy. Quiero invitarlos a que dejen esa capa a un lado, porque caminantes, si hay camino, y ese camino Dios lo preparó para cada uno de ustedes, pero se necesita obedecer, se necesita agradecer, se necesita salir al encuentro por donde Jesús vaya pasando. Conéctese cada miércoles, cada viernes, cada domingo, porque Jesús está pasando y está dejando sus huellas en el camino para que las sigamos. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos, por favor, y vamos a orar.